Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Ayer en la reunión de coordinación democrática recibimos informes muy seguros. Al parecer es inminente. Pero ¿es cierto lo que se comentaba en la cárcel de que el rey os había convocado a varios dirigentes de la oposición? Es absolutamente incierto. Hasta ahora el único que ha recibido es Ágil Robles. La postura del rey sigue siendo ambigua, pero a partir de ahora se va a tener que decir. ¿Y quién puede ser el sustituto de Arias? Muchos hablan de Areilza, pero no estoy tan seguro. ¿En quién piensas tú? No sé. Me da la impresión de que va a haber alguna sorpresa. Quizás algún antiguo opus. O cualquier politiquillo joven con un pasado azul vergonzante y una gran ambición. ¿Te animas a otro whisky? No, gracias. Además, se está haciendo tarde. Es verdad. Y además me imagino que Roberto y Carmen estarán deseando quedarse solos. No, que va. Estamos encantados de que estéis aquí. Vamos, Carmen. Que tu marido ha estado cerca de 2 meses en la cárcel y necesitará de tus atenciones. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Llegan la vida y el cine para recordarnos que su unión es la mejor vía para reflexionar sobre lo que hemos vivido. Son el mejor espejo en el que mirarnos, incluso las arrugas democráticas. Profesor Ocaña, Javier Ocaña, buenos días. Muy buenos días. Hay muchas y buenas películas sobre nuestra transición. Sí que las hay. Es un tipo muy convulso, muy complejo, muy esperanzador en todos los sentidos y también en el cinematográfico. Hay películas muy míticas que ejercen de bisagra entre la muerte de Franco y los primeros meses de la transición, como Furtivos de Borao, como Pim Pam Pum Fuego de Pedro Lea y Cría Cuervos de Saura, y luego que hablan al mismo tiempo de la dictadura y de esa esperanza o desesperanza, que algunas abundaban en esa desesperanza. Y luego otras como Asignatura Pendiente de García, o está El Diputado de Eloy de la Iglesia que escuchábamos en el corte de inicio del año 78, que hablaron en presente de esa transición, y luego películas posteriores que hablaban en retrospectiva muy buenas, como La Isla Mínima de Alberto Rodríguez. Es verdad. Hoy nos vamos a centrar en una serie, no es una película, es una serie y un estreno que está basada en personajes reales que están retratados por la ficción o el documental, ¿no? Sí, traemos la serie sobre el 23F y traemos un documental sobre una figura mítica de la cultura, de una familia aún más mítica. Pues vamos a empezar este ejercicio forense para hacer la autopsia Anatomía de un instante. En el invierno de 1981 el país respiraba una atmósfera de golpe de estado. ¡Alto! ¡Todo el mundo quieto! ¡Suelo! ¿Cómo se echaba a Suárez? La respuesta que debió dar la clase dirigente española es la única posible en una democracia, mediante unas elecciones. ¡Quieto todo el mundo! Sin embargo, la respuesta fue otra, prácticamente uniforme, a cualquier precio. ¿Qué es lo que están haciendo? ¡No, vuelvas a caño! ¡Al suelo! ¡Al suelo! Manolo, ¡Al suelo! Manolo. El origen de esta historia es la imagen de ese instante y el gesto de 3 hombres. La serie, dirigida por Alberto Rodríguez, que adapta la novela de Javier Cercas con el mismo nombre, que puede verse desde hace una semana. Hablamos con los dos, hablamos con Alberto Rodríguez y con Cercas hace una semana y alguna cosita más. ¿Qué me dices de esa Anatomía de un instante? Me parece que es una serie que me gusta, que está muy bien, que quizá no me encante, pero que la mayoría de los aspectos creativos, narrativos, artísticos, incluso sentimentales, creo que están muy bien. Es una serie con variadas dificultades. Primero porque el 23F es un asunto que está juzgado y sentenciado, pero del que también penden hilos, digamos, un tanto oscuros. Y luego el texto de Cercas es un texto literario que está a medio camino entre el ensayo, la novela, la crónica, y como dice Cercas, es una novela sin ficción. Es un libro muy singular que es muy difícil de adaptar, porque ¿cómo adaptas eso exactamente a lenguaje cinematográfico? Pero creo que lo logra con creces, porque básicamente hace comprensible qué es lo que ocurrió y por qué ocurrió. Y creo que eso es muy relevante. Y traza además unos personajes y una época muy difíciles, muy complejos y muy apasionantes. ¿Cuál dirías que es su mayor virtud? Yo creo que la mayor virtud es que hemos hecho lo que parecía imposible en el cine o en las series españolas, que es algo que los americanos hacen siempre muy bien, que es coger a actores famosos, buenos, reconocibles en papeles que nunca pensamos que podían interpretar.
¿Quién iba a pensar que Eduard Fernández podía hacer de Carrillo o que Manolo Solo podía hacer de Gutiérrez Mellado? Lo decía el otro día Alberto Rodríguez, a mí me costó reconocerlo. Y Álvaro Morte está fantástico como Suárez, tiene ese porte, ese carisma, esa dicción, esa elegancia, esa personalidad que tenía Suárez y que tiene Morte. Y luego tanto Eduard Fernández como Manolo Solo hacen lo que nunca imaginamos. El Rey está muy bien logrado por Miki Esparvé. Y yo es que creo que llega un momento que no los vemos a ellos, vemos a los personajes realmente. Sin caer en la caricatura. Y no es imitación, claro, no es caricatura, claro. no es maquillaje, es personaje, con sus formas, con sus esencias, con sus gestos, con matices de voces y sobre todo con su interior. Teodulfo Lagunero, amigo y mecenas de Carrillo. Lo siento. Según Carrillo, el único comunista rico. Según Lagunero, el único comunista divertido. Hay que hablar con el gobierno. No voy a permitir que nos dejen fuera. ¿Dónde vamos? ¿Te llevo a casa? Mi casa está en Gijón. Llévame a tomar algo. Claro, lo primero que notamos, tú decías, no es fácil adaptar el libro de Cercas porque no tiene una etiqueta determinada, es decir, no es una novela al uso, no es un ensayo, pero tampoco es del todo una crónica. Claro, lo primero que adapta es la voz del narrador. Sí, ese narrador omnisciente que todo lo sabe sobre todos y que marca mucho la película, que está basada tanto en Cercas, en el propio Cercas, y en el texto de Cercas, como en la sentencia, sobre todo en el capítulo 4. En ese tono de narración, te soy sincero, yo esperaba un tono más serio, más elevado, quizá más solemne. Lo esperaba. No quiero decir que esté mal, sino que esperaba ese tono. No te lo digo como decepción. Y es cierto también que por el componente un poco zarrapastroso que tenía el 23F, la serie llega a tener hasta sentido del humor en algún momento y un tono costumbrista, pues con las mollejas en el restaurante, con el bañador de Carrillo, con el peluquín, obviamente, con las formas de lenguaje y de tono y de gesto de Tejero. La serie nos lleva a un tono relativamente ligero, y no lo digo como algo malo, porque lo ligero puede dar en el clavo, y creo que da en el clavo, pero no es tan profundo, digamos, como yo esperaba. Creo que viendo la serie me llevó a referentes que no esperaba. Es decir, la utilización de la voz en off, de la narración, del sentido del humor, incluso la utilización de las músicas, me llevó a uno de los nuestros, de Martin Scorsese. Así, el tono de verdad que algún día le preguntaremos a Rafa Cobos, a Fran Araujo y a Alberto Rodríguez si uno de los nuestros fue uno de los referentes. O, por ejemplo, a una película que me gusta mucho sobre Giulio Andreotti, que es Il Divo, de Paolo Sorrentino. Esos me parece que podrían haber sido los referentes y no el que yo esperaba, que igual yo pensaba que iban a hacer un JFK de Oliver Stone y está muy lejos de eso. ¿En qué no te queda redonda? El trabajo de Alberto Rodríguez con el ritmo es formidable. No hay respiro. Es una serie con secuencias muy cortas, que en cierta medida es de fácil consumo, que en algún momento incluso parece hecha para las nuevas generaciones, pero la serie quizás se me queda un poco corta en cada capítulo y corta en general. Son 4 capítulos de 40 minutos y yo igual hubiera querido algo más. Y luego me queda un regusto un tanto amargo con el epílogo. No vamos a contar qué es el epílogo, pero digamos que es avanzada en el tiempo, y tengo un problema con ese final emocionante que debería ser con los maquillajes. Creo que eso se podría haber rodado y narrado de otra forma. Lo mismo, pero no tan cerca, porque no quedan bien esos maquillajes. Y eso que mira que la labor de maquillaje es muy buena, la preparación de los personajes. Pero en esta es aún más difícil y queda ese regusto amarguito de los últimos 4 o 5 minutos. Pero véanla, que es muy buena, vale muchísimo la pena. Anatomía de un instante, que se puede ver en Movistar. Y vamos con otra que también va de hechos reales, aunque cambiamos de registro. Ahora nos pasamos al documental. Estaba un poco enfadada con él cuando se murió. Tú no tienes ningún recuerdo. De ese Flores para Antonio es el documental con el que Alba Flores, dirigida por Elena Molina y Saki Lacuesta, se acerca a la figura de su padre. Y para abordar el documental me gustaría sumar también a la charla a la jefa de cultura de la cadena SER, Pepa Blanes. Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Pepa. ¿Esta la habéis visto los dos? Javier, ¿a ti qué te ha parecido? Pues me ha parecido una película, sobre todo un documental muy emocionante, y creo que esa es la base. Tiene una cantidad de vertientes interesantísimas. Tiene la vertiente artística de Antonio Flores, la personal y autodestructiva, que esa es muy clara, la de su propio interior. Luego, la muerte poco después de la muerte de su madre. Y el elemento clave del documental, que es la hija como guía de ese documental. Una hija que era muy pequeña cuando muere, pero no lo suficientemente pequeña para que no se diera cuenta de lo que estaba pasando. Y todo eso dentro de una familia mítica en España, pero familia al fin, y casi como un miembro más, que es el mundo del espectáculo en esa familia. Estaba un poco enfadada con él cuando se murió. Y eso fue como de los últimos recuerdos con él. Sí. Pepa, ¿tú has podido charlar con ella? ¿Tú has podido charlar con Alba Flores? ¿De dónde surge este documental? ¿Por qué es tan especial? Pues bueno, ella cumple la mayoría de edad y entonces empieza a quedarse al mando de todo el legado de su padre y empieza a darse cuenta de muchas cosas. Ella es una actriz que rehúye un poco las entrevistas, es muy activa políticamente y solo da entrevistas cuando tiene algo que decir, pero siempre le ha dado mucho miedo la prensa del corazón. Creo que se puede entender bien el documental por qué. Y la verdad es que ella decidió que bueno, de su padre solo se recordaba la manera trágica en la que murió y no la manera en la que vivió, ¿no? Y quería ahondar en ello, y luego descubre, y esto es muy bonito en el documental, que ella cantaba muchísimo de pequeña, pero que cuando murió su padre dejó de cantar, ¿no? Es algo así como que perdió la voz, y este documental pues ha sido un poco esa recuperación de la voz. No quería que mi familia se sintiese como forzada o impostada con nada, ¿no? Sino que estuviesen relajados en su elemento y desde ahí poder tener las conversaciones lo más cercano a la realidad posible, ¿no? A la naturalidad. Pero no sabíamos que nos íbamos a encontrar, si iban a estar más por la labor, menos por la labor, ¿no? Luego ya veríamos qué hacíamos en montaje y cómo seguíamos la película, y claro, la sorpresa fue que ellas tenían tantas ganas de hablar de esto como yo, y tanta necesidad, ¿no? Y que en una necesidad no mía, sino una necesidad del grupo, de la familia. Claro, y aquí Pepa conecta con lo que decía Javier, ¿no? Esa familia tan peculiar. Sí, claro, todo carisma, a ver quién le roba protagonismo a quién, pero hay un personaje que yo creo que es el personaje secundario, que lo conocemos menos, que es la madre de Alba. Sí. Sin lugar a dudas se ha ido convenciendo a medida que íbamos haciendo, porque mi madre ha acompañado esta película y este proceso desde que, bueno, no es que ya venía acompañándome a mí, ¿no? Y de hecho ha sido la protectora del legado de mi padre hasta que yo he sido mayor de edad, ¿no? Y yo incluida en el legado de mi padre, ¿no? Al principio estaba muy reticente a ponerse delante de la cámara, porque ella ha encontrado su lugar ahí detrás y es donde se siente a gusto, ¿no? Pero claro, es que era tan indispensable su testimonio. Quería que dentro de este retrato a mi padre hubiese un retrato a mi madre, que se pudiese apreciar esta mujer, su camino de vida, ¿no? Su manera de vivir, de llevar la muerte de mi padre. ¿Qué tal esta medida, Ocaña, esa intimidad familiar y la exposición del documental? Yo creo que está muy bien medida. La clave está en la necesidad de entender que tiene Alba Flores, de entender qué es lo que ocurrió, y es muy difícil porque la cantidad de material que tienen es ingente, de conciertos, de actuaciones en televisión, de entrevistas, fotos, vídeos caseros, documentos, y todo eso creo que está muy bien montado, además con apoyos creo que muy bonitos, por ejemplo con esas pseudoanimaciones y collages, porque Antonio Flores hacía collages y dibujaba con bolígrafo, sí. Y en las transiciones entre secuencias eso está muy, muy bien montado. Y luego como se entra a degüello, pero con mucha sensibilidad al mismo tiempo en el tema de las drogas, que no se rehuye absolutamente nada. Es un documental que podría caer en lo lacrimógeno, y creo que salvo un momentito con Silvia Pérez Cruz en una de las secuencias en la que me parece un poquito representado, no cae en ese punto lacrimógeno. ¿Y tú crees, Pepa, que nosotros llegamos a entender a Antonio Flores, que le conocemos más una vez has visto este documental? Sí, era un tipo divertido y te dan ganas de haber sido su amiga, la verdad, viéndolo. Y luego descubres un poco su parte política, ¿no? De gran compositor, pero también de compositor de canción protesta. Decían sus hermanas que hoy estaría contra la guerra de Gaza, y ese es un compromiso que Alba ha heredado. Yo creo que he visto la semilla, ¿no? Yo creo que mi padre tampoco era un hombre tan político,
pero sí que era un hombre sensible al sufrimiento ajeno. Y yo creo que la semilla de mi manera de vivir igual es significándome más políticamente, o canciones que tiene como El Indio, ¿no? Dice, vengo a pedirte perdón al indio que hay en mí, ¿no? Que tiene que ver pues con los pueblos originarios de No dudaría, ¿no? Que es un canto antibelicista. Yo de momento no sé hacer canciones sobre ese tipo de cosas, pero creo que hacen falta y que me gustaría que existieran más. Pepa, podemos escuchar la entrevista completa en Alba Flores en el cine en la SER, ver el documental en cines. ¿Tiene pinta de éxito esta temporada, tú crees? Bueno, yo creo que va a conectar con el público por la figura popular y porque creo que, evidente, como decía Ocaña, no es lacrimógeno y eso lo valoramos mucho. O sea que sí, puede ir bien. Pues se estrenan 120 cines, ¿eh? Son muchísimos cines para un documental. Ojalá que vaya muy bien. Bueno, tiene ahí la parte, yo creo que de interés de conocer lo que piensa la hija y eso, y también de acercarte a la figura de Antonio Flores, que para mucha gente era... O sea, le gustaba a mucha gente, sí, es decir, sí. Que tiene ese doble público. Pepa, muchísimas gracias. A vosotros. Gracias a Dios. ¿Tú te has acercado más a la figura de Antonio Flores a partir de este documental? Por supuesto. Hay alguna cosa que me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, cómo desde el periodismo y desde los programas de la época se verbalizaba tan claramente que estaba metido en la heroína. Me ha sorprendido mucho, creo que los tiempos han cambiado en ese sentido. Y luego, bueno, pues hay una vertiente creo que muy interesante en el juego que hacen Isaki Lacuesta y la codirectora y Elena Molina con lo que nosotros llamamos bustos parlantes, es decir, los documentales que se llenan de declaraciones de gente hablando se pueden hacer un poco cansinos, pero aquí está todo muy bien medido porque o se da información o hay un contenido emocional importante que no cae en lo lacrimógeno. Con lo cual creo que está muy bien compensado, hay un muy buen equilibrio entre lo creativo y lo sentimental. Pues la semana que viene más, aunque no dejamos de hablar de cine, ya les hemos contado antes que hoy no hay gastronomía porque con Ainhoa nos vamos a Alicante, pero tenemos en los próximos minutos a los protagonistas de La Voz de Hint. Ocaña, hasta la semana que viene. Gracias, adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.